Revelador. Colapso del mundo como lo conocemos. Pronosticado en el libro bíblico de las Revelaciones. Si miras a tu alrededor en el mundo de hoy, seguramente dirás, «Oh, Dios mío, esto parece el infierno en la tierra». Pues bien, no venimos del infierno en la tierra, sino del proverbial jardín del Edén. Un jardín es el nivel más alto de cooperación de los organismos. Sin embargo, mira el infierno en que hemos convertido este planeta. En realidad, esto estaba pronosticado en el libro bíblico de las Revelaciones, donde se habla de los 4 jinetes del Apocalipsis, representados por la enfermedad, el hambre, la guerra y la muerte. ¿Es esta una conclusión inevitable, aterradora, o hay una alternativa para el colapso del mundo como lo conocemos? El significado original del Apocalipsis en griego significa revelación, descubrimiento del conocimiento de algo que no habíamos visto antes, y esto es lo que estamos enfrentando ahora, porque ese nuevo conocimiento al que estamos expuestos nos llevará de la destrucción a la creación de un mundo mejor y más funcional. Así volveremos a comprender la naturaleza básica de la civilización, un conjunto de verdades que son aceptadas por la gente de esa civilización como una comprensión válida del mundo. Y cuando una verdad de la civilización cambia, también lo hace la cultura del comportamiento. Pero, ¿de dónde vienen estas normas de comportamiento? En la civilización anterior venían de la religión, que nos daba un montón de creencias sobre Dios, el Espíritu y la Iglesia, que tenía una maravillosa noción de sí misma llamada conocimiento infalible. Se creía que todo lo que la Iglesia estaba diciendo provenía directo de Dios y era absolutamente cierto. Esto solo funciona mientras el conocimiento sea infalible, pero si algo lo altera, se pone en peligro la civilización. Entonces, en 1543, un sacerdote llamado Copérnico reveló que parte de ese conocimiento infalible era bastante incorrecto y que el universo, las estrellas, el Sol y los planetas giraban alrededor de la Tierra. Copérnico trató de crear un calendario basado en esta creencia, pero no funcionó. Volvió a la época de Ptolomeo, en Egipto, y descubrió que el Sol, según los egipcios, era el centro de nuestro universo y que la Tierra giraba alrededor del Sol. Copérnico puso el Sol en el centro del universo y fue capaz de producir con precisión las fechas de todas las ceremonias de la Iglesia. Sin embargo, al hacerlo, creó una herejía. La importancia del trabajo de Copérnico es que rompió con la idea de la infalibilidad y creó una oportunidad para que las nuevas ideas vinieran al mundo fuera del dogma de la Iglesia. Hay un viejo dicho con el cual todos estamos familiarizados: el conocimiento es poder. Sí, esa era una declaración muy verdadera, pero permítanme colocar esa declaración en un contexto diferente. Una falta de conocimiento representa también una falta de poder. Así que si no tenemos cierto conocimiento, entonces nos volvemos impotentes en el campo donde ese conocimiento es aplicado. Ahora, reconocemos que nuestras creencias fundamentales que están dando forma a esta cultura del materialismo científico son defectuosas o erróneas. Como resultado, la civilización está expresando una falta de poder al adherirse a historias incorrectas. Me refiero a esos 4 principios básicos defectuosos como las 4 clarividencias míticas del Apocalipsis. Porque cuando usamos el término mito, lo que queremos significar es una creencia que admitimos como verdadera y que asumimos como verdad, sea cierta o no. De este modo, estamos creando un mundo basado en ese mito. Ahora, si el mito es falso, entonces el mundo que creamos no va a estar en armonía con la vida real. De las 4 percepciones de mitos que han desvirtuado a la civilización, el mito número 1 es la creencia en el universo newtoniano de la separación entre la materia y la energía, enfatizando que la materia es primordial. El mito número 2 es la creencia de que los genes controlan nuestra biología.
creencia que nos hace víctimas de la herencia genética que recibimos de nuestros padres. Los mitos 3 y 4 se basan en la teoría darwiniana de la evolución. El mito número 3 es creer que la evolución es impulsada por accidentes de mutaciones aleatorias y como resultado no hay propósito en nuestra existencia en este planeta. El mito número 4 es otra extensión de la teoría darwiniana que postula que la evolución es impulsada por una competencia entre la aptitud y la lucha por la vida, lo cual significa que ahora estamos compitiendo con los demás para sobrevivir en lugar de reconocer la unidad y la totalidad. Así que vamos a empezar por desmontar el mito número 1, y que es la creencia de que los principios newtonianos, la física newtoniana, son los fundamentos que dan forma al desarrollo de nuestro mundo, cuando en realidad estos dividen el universo en dos reinos: un reino físico, mercurial, mecánico, contra un reino invisible, energético. Los humanos estamos hechos de materia, y se supone entonces que existimos conforme las leyes del reino material provistas por Newton. Si nos convertimos en máquinas físicas, pero ignoramos la relevancia del reino invisible que nos rodea, al que antes se aludía como reino espiritual. Según estos principios, vivimos en un mundo sin espiritualidad, en un mundo de materialidad, con el propósito de conseguir más y más materia para revelar lo poderosos que somos. Esa suposición es incorrecta según la nueva ciencia de la física cuántica, porque la materia parece ser una ilusión. Cuando miras la estructura del átomo, resulta que no hay estructura articulada como creemos, sino que en realidad es un vórtice de energía. Todo es energía, y el significado de eso es que esta energía no puede ser separada. Ella representa una sola unidad. Toda la energía y todas las cosas individuales que vemos como materia son energía conectada entre sí. La física cuántica es la más válida en este planeta. No hay ciencia que haya sido probada y afirmada como más verdadera que la física cuántica, y tenemos que empezar a reconocer una unidad en lugar de separarnos en el mundo material. La vieja creencia que resulta ser falsa es el determinismo genético, la creencia en que los genes determinan las características de nuestras vidas. Hasta donde sabemos, no escogimos los genes con los que vinimos. Además, si no nos gustan las características que tenemos, no podemos cambiar los genes, y luego a eso le agregamos la creencia de que los genes se encienden y se apagan por sí mismos, y es cuando empezamos a creer que nuestras vidas están controladas por factores sobre los que no tenemos intervención. Así los genes nos controlan y nos convertimos en víctimas de nuestra herencia. Bien, ¿adivinen qué? Esa creencia es totalmente falsa, porque ahora sabemos que hay una nueva ciencia que se llama epigenética. En tanto que en la genética los genes controlan nuestras vidas, en la epigenética ahora sabemos que nuestra conciencia y nuestra respuesta al medio ambiente es lo que controla nuestra genética. En la palabra epigenética, el prefijo epi significa por encima, es decir, que los caracteres que expresamos están controlados por encima, epi, de los genes. A través de mi conciencia y mediante mi respuesta al medio ambiente, puedo cambiar mi actividad genética, puedo mejorar mi expresión genética o incluso, por desgracia con consecuencias negativas, puedo destruirme a mí mismo con enfermedades solo por la acción de mi mente. Pero dado que la acción de la mente está bajo mi control, no soy una víctima de mi genética, soy más bien un maestro de mi genética. Si entendiéramos esto, entonces estaríamos enfrentando la crisis de salud que está socavando a la civilización en este momento, pues seríamos lo suficientemente poderosos para evitarlo. Una tercera creencia defectuosa está conectada con la teoría darwiniana de que durante millones de años, las mutaciones accidentales positivas, eliminando las negativas, nos han llevado a quienes somos y a lo que somos en este mundo. Hoy,
Hay un entendimiento muy importante sobre esto, basado en que si las mutaciones al azar son la fuente de la evolución, y el azar por definición significa accidental, entonces, ¿cuál es el propósito de los seres humanos en este planeta si estamos aquí por una serie de mutaciones accidentales? Empezaríamos simplemente a reconocer que no hay propósitos para la civilización humana, si todo fueron mutaciones al azar que iniciaron nuestra evolución. Hoy resulta que esto no es realmente cierto. La evolución se basa en la adaptación, que en un organismo ajustará su genética para concordarse al medio ambiente. Piensan los seres humanos en el nivel superior de esta adaptabilidad. Los seres humanos pueden vivir en cualquier entorno en este planeta. Significa que podemos adaptarnos, y no es un accidente, es un cambio con propósito. ¿Y cuál es el propósito de nuestra existencia en este planeta? Cada organismo que evolucionó participó en el mantenimiento de la integridad y la cooperación, como los pueblos indígenas que sabían y decían que estamos en un jardín y que su papel es ser los jardineros. Ahora debemos aprender a vivir en armonía con el jardín y volver a ser jardineros. Esa es la función que tenemos para mantenernos en el equilibrio de este hermoso planeta al que llegamos. La competencia es una comprensión falsa y en realidad no se le debe a Darwin, ya que es un concepto anterior. A finales de 1700, el filósofo Thomas Malthus llegó a la conclusión de que las plantas no se reproducen más rápido que los animales. ¿Y por qué es relevante? Si los animales están... viviendo en y de las plantas y se reproducen más rápido que ellas, va a llegar un punto en que no habrá suficientes plantas para todos los animales, lo cual lleva a una competencia por supervivencia. De allí viene la idea de la teoría darwiniana de que estamos en una lucha continua por la supervivencia, como si no hubiera suficiente para todos nosotros, y por lo tanto tuviésemos que ser los ganadores del desafío. Sin embargo, esto es un completo malentendido de la verdad, que ahora reconocemos, que la evolución no se basa en la competencia, sino en la cooperación. Los animales y las plantas se equilibran entre sí. Por ejemplo, en la reproducción animal, cada pareja, cuando se aparea, en realidad está produciendo crías que sobrevivirán para aparearse de nuevo. Ahora, una almeja puede tener 1000 huevos, pero solo 2 almejas van a madurar realmente. ¿Cuál es el punto entonces de la ilusión de la competencia? Ninguno. La naturaleza se basa en la cooperación, en la unidad, de que todos los organismos se reúnen para vivir en armonía. De hecho, la raíz de la palabra competencia significaba esforzarse juntos para trabajar y crear un mejor resultado final, en lugar de la mentalidad del ganador-perdedor que hemos asumido hasta la actualidad. Competencia, pues, significa trabajar juntos, y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Sí, estas nuevas acepciones a los 4 mitos cambian nuestras creencias, y cuando las creencias cambian, también lo hace la cultura, por lo que estamos en un periodo de transición en este momento, y al mirar el mundo desmoronándose a nuestro alrededor, tenemos que comprender un hecho muy simple. No somos víctimas pasivas en este planeta.
Somos las personas que están creando esta evolución. Por lo tanto, estamos siendo llamados actualmente por la naturaleza para decir que es mejor cambiar la forma como estamos viviendo o no estaremos aquí en un futuro muy cercano. Las nuevas creencias de las que estamos hablando, la nueva comprensión de los mitos anteriores, las nuevas percepciones, nos ayudarán a trascender el infierno en la tierra que acabamos de crear. Cuando entiendes esto, la naturaleza del efecto luna de miel se hace más evidente. Simplemente nuestra conciencia y nuestros programas subconscientes hacen que la vida sea una lucha para la mayoría de nosotros, trabajando, compitiendo, pero entonces te das cuenta de que puedes conocer a alguien y enamorarte, y 24 horas después tu existencia cambia absolutamente, a sentir el cielo en la tierra, que siempre estuvo aquí. Pero si siempre estuvo aquí, ¿cómo es que estamos experimentando el infierno de este mundo que se desmorona? Simplemente hemos construido un sistema de comportamiento cultural sobre falsos entendimientos de la ciencia. Nos enfrentamos a una evolución que no es un proceso pasivo, sino participativo. ¿Vamos a trabajar juntos para crear armonía y un nuevo jardín? ¿O vamos a dejar que esto se pierda por el camino mientras nos enfrentamos a una extinción inminente?
depende de nosotros. Tenemos grandes esperanzas, porque, como la nueva ciencia revela, tenemos el poder de cambiar nuestras vidas y el planeta. Y cuando seamos conscientes de ese poder a través del conocimiento, el conocimiento es poder, entonces de repente el mundo cambiará y terminaremos teniendo el cielo en la tierra durante el tiempo que queramos vivir aquí. Como autor de la biología de la creencia, la evolución espontánea y el efecto luna de miel, te diré que si has estado viendo las noticias, la web o incluso mirando por tu ventana, puedes notar que el mundo está en un estado de caos y agitación. Es un momento muy importante porque estamos en el umbral de una nueva evolución. No una evolución en nuestro cuerpo, sino una evolución en nuestra conciencia. No somos individualidades. Tenemos que unirnos en una nueva entidad, donde cada uno de nosotros es una célula en el cuerpo de un nuevo organismo llamado humanidad. Así que la relevancia de todo esto es entender que hay una nueva ciencia que realmente revela lo poderosos que somos como creadores.